Bienvenidos al módulo 3 de Logística Comercial Internacional. Hoy trabajaremos la lección número 2 relacionada con el estudio de los Incoterms, términos internacionales de comercialización. Usaré el tablero para dar la explicación de cada uno de estos términos de acuerdo a las normas que establece la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional diseñó estas reglas internacionales para entendernos y son revisables cada 10 años. Estamos a puertas de una nueva revisión y sin embargo nosotros vamos a trabajar hoy las 11 reglas que están vigentes. Como ven son, y te lo acabo de decir, 11 reglas que están detalladas aquí sobre el tablero, que han sido agrupadas por la Cámara de Comercio Internacional a través de 4 grupos. El primer grupo corresponde al de salida, que está únicamente el término ex-work. ¿Qué explica el ex-work? ¿O qué condiciones establece el ex-work para comprador y vendedor? Que el comprador solo va a tener que venir a recoger la mercancía en la fábrica del vendedor. Como vemos, es mínima responsabilidad y compromisos y riesgos del vendedor. Él solamente coloca la mercancía debidamente preparada, aquí como vemos en esta estivita, dentro de su fábrica para que el comprador venga a recogerla. Esa es la primera regla en la que exige mayor compromiso para el comprador. Si vemos la segunda regla, el FCA, el Free Carrier, denominado como FCA, ya caminamos un poquitico, esto es de crecimiento. Entonces aquí el compromiso del vendedor es que tiene que empacar no solo y preparar la mercancía, sino cargarla al camión, generar ese transporte local para llevarla al puerto, aeropuerto y cumplir algunos trámites aduanales como es la preparación de los documentos para el desaduanamiento, que es lo que mencionamos en la clase anterior, que es la licencia de exportación. Ahí empieza a tener un mayor compromiso y unos mayores riesgos y unos mayores costos. Y está caminando para controlar su cadena logística. Si nos llevamos a la FAS, al término FAS, ya quiere decir que él empieza a comprometerse a entregarlo al costado del buque. Y empezamos a tocar con el FCA y el FAS el segundo grupo, que es el de sin contratación del transporte internacional, que son el FCA, FAS y FOB. Entonces, el FAS me permite, o le va a permitir al vendedor, ponerle la mercancía al comprador al costado del buque. Y esto es uno de los términos que únicamente se maneja para el sistema marítimo internacional, no para otro sistema de transporte. Nosotros no podemos hablar un FAS aéreo ni un FAS camión, es solamente para el marítimo. Pero si nos exige el comprador montar la mercancía en el buque, ya tendríamos que pasar a la siguiente regla, que es el Free On Board, que es el FOB. Entonces aquí ya la lineecita se nos correría y aquí marcaríamos en este espacio, tendríamos que entregar la mercancía aquí, puesta sobre el buque, debidamente estivado. Son los riesgos y hasta ahí corre el riesgo y las responsabilidades del vendedor con el comprador. Entonces decide entrar al tercer grupo que establece la Cámara de Comercio Internacional, que es el de contratación del transporte internacional, que tiene que ver con estas 4 reglas. Empecemos por explicar la regla CFR. Como les decía anteriormente, sencillamente el vendedor ya contrata este transporte y se compromete a entregar la mercancía sobre el buque en el puerto destino. Recordemos que esta es la otra regla únicamente para el sistema marítimo. Entonces, aquí aparecen los seguros, pero aquí no le estamos ofreciendo todavía un seguro, simplemente nos estamos comprometiendo a entregar la mercancía sobre el buque en el puerto destino. ¿Por qué lo exige? Porque nuestras responsabilidades aquí en el CFR se terminan cuando, nuestros riesgos terminan cuando la montamos en el buque en el puerto de origen. Entonces, por eso es que el comprador nos va a exigir en un momento determinado cuáles son las condiciones con que se contrata ese buque. Pasamos al Cost and Insurance Freight, que cubre las mismas condiciones sobre el buque que el CFR, pero lo incluye el seguro, que es un seguro que tomamos nosotros en nuestro país a beneficio del comprador. Entonces ahí curamos en una cobertura mínima y eso no quita ni pone porque el comprador puede tomar los otros riesgos que no cubre nuestra póliza. Como vemos aquí, a este punto,
ya nosotros como exportadores o vendedores estamos manejando la logística y estamos controlando la logística de la cadena. ¿Por qué? Porque estos tiempos son los que mandan dentro de lo que es la estructuración de la cadena logística. Aquí entonces nosotros ya podemos establecer todos estos tiempos y proyectarlos para generar una competitividad al final de la cadena, cuando terminemos de negociar. ¿Qué pasa con el CPT y el CIP? Son términos que, si comparamos, el CPT va a cubrir la contratación del transporte principal y se van a transferir, y aquí podemos combinar, porque en este sistema podemos combinar otros sistemas de transporte para entregar la mercancía. Entonces el CPT nos va a permitir en un momento determinado que montemos en un buque y entreguemos en un tren. Entonces nosotros se nos convierte en un CFR, pero para todo tipo de transporte, en el cual nosotros podemos contratar y entregar la mercancía también puesta sobre el transporte en el lugar o acordado con el comprador, ya sea un puerto, un aeropuerto o un centro de distribución. Aquí la única condición es que cuando nosotros montamos la carga en el primer transporte, ahí el vendedor transfiere o el exportador transfiere todos los riesgos al comprador. Y si hay un transbordo de un camión a un tren o de un buque a un avión, todos esos riesgos los tiene que asumir el importador. Entonces, para eso él tendrá que tomar un seguro local para cubrirse de todas esas condiciones. Y aquí aparece el segundo término que nos exige la oferta de una póliza, que es el CIP, y que cubre también las mismas condiciones de entregar sobre el buque o sobre el camión o sobre el tren o sobre el avión, incluyendo una póliza de seguros que, como en el CIF, es a beneficio del comprador. Pasemos al cuarto grupo, el de llegada. Es cuando empezamos a controlar la totalidad de la cadena logística. Es cuando, como dicen en el mercado, nos volvemos unos non plus ultra. El delivery terminal quiere decir que nosotros antes estábamos entregando sobre el sistema de transporte. Aquí vamos a entregar ya puesto en el piso, en el lugar donde nosotros decidamos y acordemos con nuestro comprador, ya sea una terminal férrea, una central de transporte, un muelle de contenedores o dentro de una bodega. Son de las condiciones y eso lo tenemos que establecer nosotros cuando hacemos la negociación. Entonces ahí ya empezamos a controlar las operaciones en el país destino. Si nosotros negociamos por un DAP o que nuestro comprador decida que quiere que nosotros le entreguemos en un centro de distribución adentro del país o en las puertas de su local o un almacén. Y por último aparece el DDP, que es entregada ya puesta sobre el camión en la puerta del lugar donde acordemos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que en el DAP la gestión de desaduanamiento e importación, que estoy marcando aquí, la cumple nuestro importador y tenemos que ponernos de acuerdo para que no se pierdan tiempos, que es lo que pasa con el FAS aquí, que también tenemos que ponernos de acuerdo quién va a poner o colocar el manifiesto de carga, lo va a tramitar ante la agencia de aduanas. Estas son, en grandes modos, las 11 reglas que se trabajan actualmente para la movilización de las mercancías y que son establecidas por la Cámara de Comercio Internacional. Los espero en la próxima lección y en el nuevo módulo. Como decíamos en nuestro video sobre Incoterms del curso, cada 10 años se renuevan estos términos de comercio internacional. En este video comentaremos los cambios más importantes que se han producido con la versión publicada a principio del 2020 y que debe regir a lo largo de la década. En primer lugar, ha habido un cambio en la agrupación de las reglas. Se pasa de las 4 categorías de la edición anterior a tan solo 2, basada en el método de entrega. En primer lugar, encontraremos los Incoterms que aplican para cualquier medio de transporte, mientras que en segundo grupo encontraremos únicamente los que aplican al transporte marítimo.
En segundo lugar, encontraremos un cambio en la denominación de la regla DAT, Deliver at Terminal, que pasa a llamarse DPU. Este cambio se genera debido al poco uso de la regla por parte de la empresa y a la visión restrictiva que suponía la palabra terminal, que indicaba la versión 2010, que no era referida únicamente a terminales marítimas. El DPU está diseñado para romper con esa restricción y para uso de aquellas empresas que venden por proyectos o mercancías muy delicadas que exigen un control de la cadena logística de la carga, desde el origen hasta el momento de su descargue. Hay también un ajuste en los términos Incoterms, CIP y CIF, concretamente en el seguro que debe proporcionarse, ya que en el primer caso ahora debe tener una cobertura ICC a todo riesgo, mientras que en el segundo caso al menos una cobertura ICC-C. Finalmente se establecen modificaciones en FCA. La versión 2020 ofrece la posibilidad de un acuerdo entre las partes, donde el comprador da instrucciones al porteador para que entregue un documento de embarque a bordo. De esta manera se resuelve la exigencia impuesta por muchos bancos de presentar dicho documento.